Bueno, primero, muchísimas gracias, Miguel, por estar en esta entrevista, esta nueva entrevista de Entrevidas TV en casa. Es una alegría estar acá de nuevo, Mauro. Vos sabés que te sigo a diario en Entrevidas, soy una espectadora, así que pegar este salto a ser de nuevo protagonista es una doble felicidad. Es un Muchas gracias placer por la para mí invitación. siempre. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, hoy vamos a estar hablando con Miguel Sardeña de este libro que recomiendo, lo voy a mostrar. Es un libro que la verdad que tiene mucho trabajo, mucho cuidado en las palabras. Los años tristes de Kawabata publicó Odelia y bueno, fue primera mención de un premio de Clarín de novela de 2016. Qué manera, ¿no? De presentar un libro, ¿no? Bueno, primero quería preguntarte cómo fue esa experiencia, ¿no? Bueno, fue impresionante, fue un momento de mucha felicidad. Siento que fue hace mucho. Fines del 2016 parece de algún modo que fue en otra vida. Pero bueno, todo este tiempo que transcurrió desde entonces, bueno, siento que está más que justificado porque vino a ser transformado en este libro y que, bueno, siento que no puedo pedir un mejor libro que este editado por Odelia. Estoy verdaderamente enamorado de la edición y del todo el trabajo que hicieron desde Odelia. Es un gran trabajo el de Odelia y la tapa me gustó mucho. Y antes de empezar a hablar puntualmente del libro, quería, bueno, no quiero dejar pasar tu libro anterior, que es Hojas que caen sobre otras hojas, que publicó la editorial Conejos, una editorial que también tiene un catálogo muy lindo. Y bueno, quería, bueno, primero preguntarte si todavía se consigue ese libro y además, cómo ves tu paso de ese libro a el actual. No se escucha, ¿eh? ¿Me podés repetir? Porque hubo un Ah, pequeño problema con el Wi-Fi. ¿Me escuchás ahora? bueno, sí, Repetime sí. la pregunta. Ah, no, bueno, te nombré a tu libro anterior, Hojas que caen Sí, sobre otras hojas, publicado por Conejos, y te decía que, bueno, Conejos también es otra editorial que tiene un catálogo muy cuidado, y sí. quería preguntarte, bueno, ¿qué sentís en cuanto a vos como escritor entre tu libro anterior y el libro que acabas de publicar? Bueno, yo siento que hay muchos temas que están revisitados, que están vueltos a tratar. Siento que uno como escritor tampoco tiene demasiados temas ni demasiadas preocupaciones, y me parece que eso está bueno. No lo menciono como un problema, sino en todo caso como un recorrido que tiene algo de coherencia, ¿no? Sábato es el que decía eso, de que uno no tiene demasiadas obsesiones en la vida. Bueno, me gusta esa idea. Quiero decir con esto que hay una impronta japonesa, bueno, innegable, ¿no? En hojas que caen sobre otras hojas, si bien se trata de cuentos y tienen otro recorrido y otro punto de tensión, y hay otro tipo de búsqueda estética, porque el tiempo de una novela también es muy distinto, permite otro juego de tensiones también. Pero bueno, quiere decir que las principales preocupaciones creo que ya estaban presentes en ese libro anterior, y eso es algo que a mí me gusta. Me gusta encontrar puentes secretos que el lector también pueda llegar a reconocer. Bueno, hablando puntualmente, ¿no? De esta comparación de los libros, que en realidad por ahí a veces no está buenas las comparaciones, pero quería preguntarte en cuanto a la escritura, ¿cuál escribiste primero? El primer libro de cuentos, la novela, ¿cómo fue en cuanto a la escritura? Y no, el libro de cuentos fue primero, pero el libro de cuentos, ese de hojas que caen sobre otras hojas, cubre un periodo de mi vida muy largo. Son 10 cuentos que se escribieron a lo largo de por lo menos 10 años de mi vida. Este, esos 10 años no solamente escribí esos cuentos, sino que además traté de vivir de alguna manera. Quiero decir, se fueron mechando también otro tipo de ficciones y otro tipo de trabajos relacionados con la literatura, pero del primer al último cuento demoró 10 años de mi vida. ¿Sí? Eso es interesante, porque me gusta también pensar que la escritura tiene algo de paciencia y algo del trabajo de orfebre que se va gestando de a poco y con mucho cuidado, ¿no? Yo creo que las cosas en literatura y en el arte en general no hay que apurarlas. La novela, en cambio, sucedió algo mucho más vertiginoso, porque creo que también el género de la novela reclama ese vértigo especial que uno también trata de contagiarle al lector, ¿no? Entonces se escribió en mucho menos tiempo y a mucha mayor velocidad, una vez que el libro anterior, el libro de cuentos, estaba terminado. Todavía no estaba publicado.
el libro de conejos cuando escribí la novela, pero el libro ya estaba terminado. Hablando un poquito, ya entrando en los años tristes de Kawabata, es un libro que recomiendo nuevamente, me parece un gran libro. Bueno, entre las muchas anotaciones que hice, porque me gustó mucho, quería primero preguntarte, bueno, Kawabata, la elección de Kawabata es porque fue el autor con el que ingresaste al mundo japonés. Sí, sí, de alguna manera, no sé si fue el primero, creo que no fue el primero, pero fue una piedra fundamental, fue un escritor que yo siento que transformó de algún modo mi manera de leer y mi manera de entender la cultura japonesa. El libro también es un modo de agradecerle eso a Kawabata, yo lo siento como mi ofrenda hacia él, él que tanto me dio, bueno, yo creo que se merecía algún himno. Bueno, el himno que se merece Kawabata, el que yo le puedo dar, por lo menos en este momento de mi vida, es este libro, ¿no? La novela ya arranca con una muerte. Hay muchas situaciones que hablan de muertes, de ir a cementerios, a velorios. Bueno, eh, en un momento vos decís que Kawabata es como que embellece cosas que tienen que ver con el asco, por ejemplo, y como la tragedia, digamos. Cosas trágicas las embellece. En algún punto buscabas esto con un texto que tiene mucho drama, digamos, ¿no? Sí, bueno, es que eso es una de las cosas que me fascinó siempre de Kawabata, ¿no? La idea de pensar lo bello y lo triste en una misma circunstancia, bueno, caramba, hay que tener talento para poder conseguir eso, ¿no? Poder encontrar belleza en lo atroz. Bueno, belleza en el asco ni hablar, bueno, ahí verdaderamente Contás una situación sos con el alguien abuelo que es especial. increíble. Sí, sí, sí. Sí, te referís a cuando sí, él cuida al abuelo ciego, hay varias escenas con el abuelo, que él tiene que cuidar al abuelo que se está quedando ciego, Sí. y bueno, el abuelo cada vez se irrita con mayor facilidad, y las circunstancias vinculadas al cuidado de su abuelo son cada vez más terribles, que cada vez generan mayor desazón en un Kawabata que tenía 16 años en ese momento. Y Kawabata se aplica en registrarlas meticulosamente en su diario. Fíjate qué curioso eso, ¿no? Alguien tan joven, ya sabiendo que su destino era un destino literario, y teniendo la mirada de un artista, la mirada de un creador, la mirada de un poeta. Porque si nosotros con 16 años nos ponemos a contar una circunstancia así, seguro que no tiene la belleza que logró Increíble, pero Kawabata en vos ese vas momento. contando la vida de él y ya es trágica desde muy chico. Se va muriendo mucha gente a su alrededor. Creo que después va pasando por cada persona que lo va a cuidar, también se muere. Es muy trágico todo. Para, digamos, arrancar un poco, quería preguntarte, ¿no? ¿Qué tenés de Facundo Fuentes, que es el protagonista del libro? Claro, lo que habría que decir también es eso, ¿no? Que la novela no es solo la vida de Kawabata, sino que está la vida de este Facundo Fuentes, que es un porteño o un latinoamericano, si queremos ser un poco más amplios, como somos nosotros dos, por ejemplo, y que la novela está atravesada a través de la mirada de él, que es un profesor de literatura japonesa. Por eso él siente que su vida se va a entrecruzar en algún punto con la vida de Kawabata. ¿Qué tengo yo de Facundo Fuentes? Muy poco, la verdad es que muy poco. Tengo el haber enseñado literatura japonesa en algún momento de mi vida, en haber tomado algún episodio puntual que pude reflejar en la novela a partir de algún intercambio con algunos alumnos. Ahora te En voy a la novela, preguntar por un intercambio muy puntual, que seguramente debe ser uno de los sí, que... que seguro sucedió, ese tipo de cosas sucedieron, seguro. Después, bueno, vos sabés que cuando uno escribe algún evento real, el solo hecho de pasar al papel ese evento que fue real, bueno, se transforma en otra cosa, ¿no? Eso es inevitable y está bien que sea así. Con lo cual, en definitiva, no hay nada que sea real en la novela. Pero en lo que viene en hacer, digamos, lo más básico, lo que está en la superficie, que es lo que me estás preguntando, no, no tengo nada de Kawabata porque afortunadamente mi familia no pasó por ninguna de esas tragedias. Sí, sí, porque se ven muchas tragedias y bueno, yo te conozco y ya sé que, digamos, Sí, que no. es cierto que no, pero bueno, me imagino que es una pregunta que te van a hacer, ¿no? Bueno, cuando hablas de casos puntuales, me Pero ¿sabés imagino lo que que hice, por ejemplo? Te cuento esto que viene a cuento, que es muy interesante. Lo que hice mientras escribía la novela para documentarme fue, por ejemplo, ir a Chacarita, recorrer las bueno, criptas. hay una par- descripción muy detallada de todo eso, ¿no? sí, 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 eso lo hice y me encontré bueno, con despedidas reales, ¿no? Eso sentí que era necesario para la novela. Así que en algún punto puedo decir que hice una especie de vía crucis, como el que le tocó hacer alguna vez a Kawabata en Japón,
yo lo hice acá, Porque trasladado además se a mi nota, y eso está realidad. bueno, ¿no? Que se transmite, digo, no es que vos describiste lugares por fotos, estuviste ahí, y se Sí, sí, nota, sí. digo, por ahí todos estuvimos en algún momento, pero no, uno no se acuerda de todo, acá hay con mucho detalle, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, Bueno, es así. te iba a preguntar, a Facundo le pasa algo con un pedido de alumnos que le piden por Murakami, digo, eso seguramente lo viviste, ¿no? Sí, sí, arranca con eso en la novela. Sí, sí, yo siento que no soy el lector de Murakami, ¿no? Eso es lo que sucede. Y es curioso, porque esa es la puerta de entrada principal para los que leen literatura japonesa en este rincón del mundo, ¿no? Murakami suele ser su primer contacto y en ocasiones es su único contacto. Y a mí me ha costado encontrarme con Murakami, siento que no es el autor para mí. Creo también que si a alguno le gusta Kawabata, le gusta Yokomitsu, le gusta Mishima, le gusta Tanizaki, no le puede gustar Murakami probablemente. Están como muy Pero, alejados, sí, sí, sí. Cuando vos pero los absolutos siempre son falsos también. Así que No, habrá no, excepciones. pero cuando vos decís, por ejemplo, que Kawabata es, digamos, lo más parecido a la literatura argentina, Mm. ¿por qué lo ves así? Sí, no sé si soy tan tajante, creo que es lo más cercano a nuestro modo de sentir. Ojalá hubiera algún referente argentino que escriba así. No estoy seguro, creo que no, creo que no. Lo que yo le siento es que es un autor que nos habla a nosotros, que no es lo mismo que encontrar alguna referencia que escribe en el mismo registro que él, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, es que su sensibilidad es universal probablemente. Esto que digo yo para nosotros probablemente funcione también en muchos otros lugares. Miguel, cuando leía la novela hay mucho detalle y muy preciso de la vida de Kawabata, que habla de una Mm. investigación tuya, ¿no? Vos habías juntado mucho material de él. Y la pregunta es, ¿en algún momento pensaste, digamos, en qué momento decidís hacer una ficción utilizando en algún momento al personaje de Kawabata, de hecho para el nombre, y no te abocaste a escribir una biografía de él? Bueno, esa idea de la biografía dio vueltas durante mucho tiempo, te diría que casi hasta el minuto anterior a sentir que tenía entre manos una novela. Antes de sentir que tenía entre manos una novela, seguía haciendo un ensayo. Yo sentía que ese ensayo iba a ser un aporte a los estudios japoneses sobre Kawabata, porque por ejemplo, esa época particular que sucede alrededor de 20 años, donde Kawabata escribe mucho sobre las muertes familiares, lo consideran un experto en funerales por el modo en que reaccionan los funerales y por todo este tipo de situaciones, a mí se me ocurrió que ese periodo debía ser llamado los años tristes de Kawabata, o sea que hasta tenía la categorización de ese tiempo particular en la literatura de Kawabata. De hecho, Pero no, el experto en funerales lo denomina así su primo. sí, 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 sí. En determinado momento el primo le dice, necesito que me des una mano, hay un funeral acá en el pueblo, por favor vení. Pero Cabote le dice, pero ¿por qué tengo que ir yo? No conozco al que se murió, no conozco el pueblo, ¿qué sentido tiene que vaya? No, es que vos haces muy bien esto. Vos cuando vas a los funerales, tu recogimiento mueve al recogimiento del resto, tu paz mueve a que el resto también sienta paz. Vos sos un verdadero experto en funerales, le dice el primo. Es terrible ese título. ¿Quién quiere Increíble. ser un experto en funerales? Sí, de hecho, Bueno, otra posibilidad de título. Si haces una continuación, ya tenés experto en funerales, es muy buena. ¿Sabes qué? Bueno, quería preguntarte puntualmente, ¿no? Vos la tercera parte de la novela, en realidad está la primera parte, que es la parte donde está más abocada a Facundo Fuentes. sí. La segunda es más puntualmente de la infancia y la tercera ya estás en Kioto, digamos, con el Mm, personaje. Eh, la tercera parte la escribiste prácticamente toda allá, en Japón. sí, 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 fue algo mágico. Son esas cosas que uno mucho no se explica. No quiero que suene demasiado romántico esto, porque yo creo que hay mucho trabajo en la escritura y hay un sentarse y una búsqueda de la palabra precisa y que hay mucha transpiración. Creo en eso. Sin embargo, con esa tercera parte lo que me sucedió es que la escribí en un mes en Japón. De viaje en Japón yo esperaba el momento de llegar al hotel o al ryokan, que es un hotel tradicional, con tatami en el piso, con mesas bajas, tomando
tomando mi tecito de hierbas verdes. Yo esperaba que llegara ese momento para seguir escribiendo, porque yo sabía que ya la historia marchaba sobre rieles, ¿no? Viste cuando uno, bueno, vos también escribís, así que lo sabés eso, cuando uno siente que ya la historia la tiene domada y que ya sabe qué es lo que quiere contar y que ya no hay tanto, ya no tiene tanto de búsqueda, sino que tiene tanto de seguir andando y de seguir caminando. Bueno, me sucedió eso de manera casi inmediata, e incluso esa tercera parte se escribió antes que la primera. Yo escribí esa tercera parte en Japón y un mes después, cuando volví a Buenos Aires, bueno, me quedaba a escribir el comienzo de la historia. Por supuesto que después hay mucha corrección, hay mucho Sí, trabajo, bueno, porque si pero bien el, que es el el primer trabajo borrador, digamos, una el parte primer importante, el borrador. primer borrador en un mes, por lo menos la tercera parte, es un montón. Sí, 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 no, es una locura, nunca más me pasó. Yo puedo llegar a demorar 2, 3 años en escribir una novela. Supongo que nunca más me volverá a pasar eso. No, no, esperemos que no, pero digo, cuando vos empezás a escribir esa tercera parte, ¿no? Vos ya tenías la idea en la cabeza, digamos, la idea de Sí, toda la novela. sí, sí, en líneas generales sí. Después se van agregando detalles y se va complejizando la trama y se van agregando episodios secundarios. Eso también sucede habitualmente. Pero el punto nodal, lo central, sí, ya estaba escrito. De hecho, Es- yo tenía es- mi computadora con un montón de archivos y de lo que hablamos al principio, un montón de notas dispersas que se fueron anexando, que estaban ya Es una encaminadas. novela que tiene muchas frases que a mí me gustaron mucho. Anoté un par y te voy a nombrar alguna porque me interesa antes de que leas un fragmento. A mi manera, yo también luchaba contra el olvido. Me pareció muy, muy interesante, ¿no? Una de las frases que Sí. anoté. Te voy a nombrar un par más, ¿no? Pero no sentía pena por él, aunque sabía que lo correcto era entristecerse. Y hay mucho de eso, ¿no? Bueno, lo correcto sería, de hecho lo vivimos en la literatura o en muchos aspectos, lo correcto sería contestar tal cosa, hacer tal cosa en la vida, ¿no? Eh, ¿Vos recordás en qué momento surgen estas frases? Por ejemplo, tengo un par más que ahora después te leo. Sí, no, no, viste que hay algo de hipnosis también cuando uno está escribiendo. Es muy lindo cuando eso pasa. Lo que sí las reconozco como frases que hablan también de Kawabata. Digo, independientemente de cómo estén vinculadas en el texto, reconozco la imagen de Kawabata detrás de esas frases. Yo cuando lo leo a Kawabata sé que lo correcto es entristecerse y sin embargo no me entristezco. Es otro el profundo, un sentimiento hondo que tiene que ver también con la belleza y no con la tristeza, o no con la tristeza simplemente, ¿no? Eso es lo que me parece que es interesante. En esta novela, lo que sentís vos, que más allá que sos un gran escritor y trabajás mucho con las palabras, ¿no? Lo que sentís que más te costó fue el buscar tanta poética y esa belleza en las palabras para quedar, digamos, sin comparar, pero con un estilo como Kawabata. ¿Vos decís que quedó como un estilo como No, pero digo, Kawabata la buscar una novela? cosa de mucha poética, Sí. mucha belleza en cada palabra, en cada frase, ¿no? No, no, ese es mi modo de escribir, o sea, después habría que ver si lo conseguí o no, pero bueno, yo también disfruto la lectura de Kawabata porque también lo siento cercana a mi búsqueda como escritor, que no significa que lo consiga, pero sí significa que es mi norte, hacia donde me gustaría dirigirme, me gustaría llegar en algún momento. Siento también una cercanía en ese sentido. Eh, y después lo que tengo es que trabajo mucho el texto. Si bien, como te decía, ese primer borrador fue rápido, el trabajo posterior se terminó el día anterior a que el libro entrara a imprenta. Digo, el libro se siguió corrigiendo, e incluso después de la primera mención del Clarín, tuvo muchas correcciones después y tuvo incorporaciones, y se suprimieron partes y se siguieron agregando cosas. O sea, yo entiendo que el trabajo de corrección es infinito, con lo cual esa poética que estás contando no es casual, sino que es producto de un arduo trabajo. Cuando te referís a, bueno, que seguiste y te conozco y sé que seguramente fue así, que corregiste hasta minutos antes de entrar a la imprenta. Sí. En cuanto a la editorial, ¿no? A las chicas de Odelia, ¿qué sentís que fue, digamos, algún aporte que ellas te hicieron en cuanto al texto? No, ¿O ya fue estaba muy genial el pulido? aporte. Sí, no, estaba muy pulido y estaba, sí, sí,
estaba muy pulido y tenía mucho trabajo. Además me había beneficiado el tiempo que llevó después del Clarín, me permitió beneficiarme con la lectura de nuevos amigos, también de escritores que admiro mucho, como Pablo Di Marco, con Marcelo Rubio. Bueno, en el momento que participé del Clarín, ellos no lo habían leído todavía, lo leyeron con posterioridad, así que ellos también me hicieron aportes tremendamente valiosos, en algunos casos cruciales. En el caso de Delia también, yo siento a veces que cualquier pequeño aporte es crucial, porque en la edificación de la novela, en la edificación de una ficción, bueno, todo tiene que estar bien acomodado para que el lector no se dé cuenta que le estamos mintiendo, en Sí, y a definitiva, veces ¿no? es interesante tener otras miradas externas a vos, a Mariana, que también forma parte también del Bueno, Caracol. por supuesto, Digo, claro. está bueno, ¿no? Para algo menos, o sea, más objetivo en el fondo. Sí, Miguel, me gustaría que leas un fragmento, puede ser de Los años tristes de Kawabata, sí, con publicó mucho Delia. gusto. ¿Sabés la otra cosa que me pasó con el tiempo extra que tuve hablando de corrección? Mira, Borges decía algo muy lindo con respecto a esto de la corrección. Decía que el concepto de obra definitiva corresponde a la superstición o al cansancio. Muy bueno. Fíjate, a la superstición o al cansancio. O sea, nunca hay obra definitiva. Claro, no, no, Esa, no, digamos, obviamente, sí, esa, me digamos, cansé es de la corregir y conclusión. también, claro. Para siempre, y uno se lo tiene que sacar de encima, no es que ya terminó. Y lo que me sucedió con ese tiempo extra que tuve entre diciembre del 2016 y este momento en que finalmente el libro fue publicado, es que también conocíamos a Masako Kano, conocíamos es una de nuestras traductoras también el Caracol, que la mencionaste, nuestra editorial con Mariana Alonso, así que hubo algunas traducciones que tiene el libro en japonés que pudimos corroborar por 10ª vez e incluso volver a ajustar, también con la participación de Mariana Alonso, por supuesto, así que, bueno, siguió ganando el texto y se siguió escribiendo. Sí, eso es Busco algo para fundamental. leer. Sí, Sí, en el momento hay que aprender a soltar, ¿no? Porque si no es como que no terminas más. no, por supuesto, sino cuando vamos a publicar, el día de nuestra Claro, muerte, claro. y todos los libros juntos ese día. Todos juntos, obra reunida. Cuando quieras, ¿eh? Dale, ahí arranco. Cerrá los ojos, le dije. Carla me miró con desconfianza. Dale, cerralos, insistí. Tiré de un extremo de la sábana y le destapé hasta los pies. Por unos instantes la contemplé en silencio. Era hermoso verla así, desnuda. Apoyé la mano en su abdomen chato. Sentí cómo se le erizaba la piel. Con el dedo índice dibujé sobre su panza, bordeando su ombligo. Se estremeció, pero no abrió los ojos. No me hagas cosquillas, me dijo. Por favor, no. Escribo, le expliqué. Trata de reconocer los trazos. Ella se relajó. De a poco se acostumbró al tacto. Sus ojos adquirieron una expresión seria. ¿Qué escribís? Me volvió a preguntar. Es un ideograma, un kanji japonés. ¿Qué es eso? Los kanji son palabras, no son palabras, sino imágenes, conceptos. A diferencia de nuestro alfabeto, un kanji no se lee, se mira. El kanji de árbol es el dibujo de un árbol. Los japoneses no leen la palabra árbol, sino que miran el árbol. Ven el árbol sobre el papel. Para un cerebro japonés, un kanji es una imagen cargada de fuerza. Un kanji vive, habla, gesticula. Ellos reconocen de inmediato que se trata de un árbol, aunque no lo sepan nombrar. Requiere otro aprendizaje diferente saber que aquel árbol que han reconocido deben llamarlo ki. Carla abrió los ojos. Creo que quería preguntarme algo. Me adelanté. Llevo muchos años estudiando japonés. No sé bien para qué. ¿Sabés cuántos kanjis existen? Más de 40.000. Existen kanjis que ni siquiera el japonés más culto puede entender. Con la yema de los dedos le cerré los ojos y volví a su panza. Insistí con los trazos, seguí dibujando. Decime qué estoy escribiendo, le dije. ¿Qué sentís? Había leído que Kawabata hacía algo parecido con su abuelo ciego cuando llegaba una carta que no entendía. En esos casos tomaba la mano del abuelo y le trazaba los signos sobre su palma, una y otra vez, hasta que él pudiera descifrarlos. No había otras cartas por sus propios medios, y él no podía pronunciar los kanjis que desconocía. Hasta que un día llegó una carta que habla de su hermana, de la muerte de su hermana. Cuenta Kawabata que cuando recuerda la sensación de la mano del abuelo mientras la sostenía y le leía esa carta, la palma de su mano izquierda se vuelve fría.
Acabo de dibujar del kanji de pensar, le dije a Carla. Ella abrió los ojos. Pero pensar es un concepto abstracto, me dijo. No es posible dibujarlo. En lo bello y lo triste, Otoko necesita el diccionario para confirmar la forma correcta del kanji de pensar, y siente que el corazón se le encoge cuando da con los restantes significados. Pensar es también añorar, ser incapaz de olvidar, estar triste. Le dije. En Japón, pensar es también añorar y ser incapaz de olvidar y estar triste, Carla. Ella se quedó saboreando lo que acababa de decirle, estudiando las implicancias de pensar como un japonés. Me voy a Japón, le dije por fin. ¿Me crees si te digo que nunca pensé en conocer Japón? Parece tan distante. Me encargaron una biografía de un autor japonés y para entender de verdad su literatura es necesario conocer Kioto. Aunque nació en Osaka y estudió en la imponente Universidad de Tokio, y esas podrían parecer las ciudades más lógicas para un viaje de estudio, yo sentía que Kawabata era inconcebible sin Kioto. La antigua capital siempre lo reclamará. Quería viajar a Kioto por Kawabata, eso era cierto, pero solo en parte. Y una verdad a medias es también una mentira a medias. Mi familia era de Kioto, de ahí venía la abuela y venía mamá. ¿Por qué no te venís conmigo?, le dije. Todo pago por la universidad. Carla sonrió, le gustaba la propuesta. Se dio vuelta y se me subió encima. Es muy bueno y es un instante previo o poco tiempo después ya se va a Kioto. Hay algo que decís, ¿no? Cuando va a Kioto que decís, necesitaba completar el dibujo. Y me pareció increíble porque, bueno, habla de eso, ¿no? Para que todavía no leyó la novela, Facundo Fuentes, que es el protagonista, profesor de literatura japonesa, necesita, digamos, encontrar cosas en su pasado que no le terminan de cerrar, ¿no? Él está alejado del padre. Sí, Bueno, quería preguntarte, ¿cuál fue la imagen disparadora, ¿no? De la historia? O sea, más allá que vos tenías todo, ya habías compilado mucho, tenías mucho material de Kawabata, de hecho, yo te escucho cuando das una nota o cuando hablamos off the record y tenés mucha pasión hablando del tema y la verdad que me encanta escuchar a una persona cuando habla con pasión. Eh, Quería saber cuándo decidiste, digo, de qué manera nace la idea, ¿no? De la historia. sí, no, es confuso ese momento. Me acuerdo que estaba en Japón y bueno, estaba leyendo también un libro de Houellebecq, que lo dejé, hubo una frase del libro de Houellebecq, de su misión, que lo estaba leyendo en ese viaje, que me terminó de disparar cómo tenía que construir la novela. Quiero decir, ahora lo voy a leer, porque ese fragmento pasó a formar parte Sí, una del epígrafe. libro como epígrafe, claro. Sí, sí. Esa es la importancia que le doy. Pero fíjate qué curioso esto, porque la idea disparadora no tuvo que ver con un hecho concreto de la trama, esto es lo que quería decir, sino con la estructura del libro. Lo que resolví no fue la trama, sino que la trama quizás de algún modo ya la tenía en algún plano inconsciente dentro de la cabeza. Me gusta pensarlo en estos términos. No sé si es real o estoy Qué creándome una interesante, ¿no? propia Porque la épica. estructura, pero no tenías Sí, digamos, cómo arrancar. no, Y, por eso, cuando se resolvió la estructura, apareció todo el resto, digamos. Lo leo, déjame que lo lea dale, porque sí, sí, me claro, sí, parece sí. que es bellísima la cita. Sí. La novela de Julio no tiene nada que ver con Japón, ¿no? Esto No, es nada que ver. Es de- más, cuando yo leí el epígrafe, digo, qué raro que no eligió por ahí uno de un autor japonés, ¿no? claro, claro. Pero por eso, fíjate qué curioso los puentes que hay, puentes secretos en Pero la bueno, por ahí te literatura. destrabó lo que vos decís, ¿no? Sí, construyó un edificio, más que Claro. destrabó, construyó un edificio particular. Mira, dice así. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto, de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo, pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco, dirigiéndose a un destinatario desconocido. Bueno, Muy yo bueno. cuando leí esto sentí que estaba hablando de Cabo Gata, aunque por supuesto que Houellebecq estaba hablando de un autor francés, en una novela que hablaba sobre, bueno, sobre universidades, pero sobre el mundo musulmán y sobre una distopía según el mundo particular que él imaginaba como una posibilidad. No tenía nada que ver con mi novela y sin embargo yo sentí que en estos renglones latía de un modo Cabo Gata y lo que yo estaba construyendo, que llevaba años gestándose en mi cabeza, porque me gusta también pensarlo en esos términos.
que el momento en que me senté a escribir la novela, ya dijimos que la mitad de la novela se escribió en un mes, bueno, quizás se venía escribiendo durante más de 10 años, quizás incluso desde el tiempo que estaba escribiendo Hojas que caen sobre otras hojas, Y te ya escuchaba estaban y haciendo esta pensaba novela eso, con ¿no? Por Cabo eso lo Bata. tenías en la cabeza y por eso también te sentaste y en un mes escribiste la tercera parte. Claro, La segunda sí, parte es sí, como sí, más sí. cortita. Eh, Mm. Cuando hablaste antes de que por ahí cierto dinamismo con las novelas, los capítulos, bueno, lo escribiste en primera persona y son capítulos cortos. ¿También buscabas, más allá del trabajo con las palabras, que los capítulos fueran cortos para darle cierta dinámica? Sí, sí, a ver, yo creo que la novela tiene que, bueno, tiene que fluir, tiene que tener una lectura que implica cierta velocidad, tiene que entretener, pero esa es una condición mínima, no es una condición suficiente, es el punto de partida, digamos. Esa es la condición desde la cual partimos. Con eso solo no alcanza. A mí no me alcanza solamente con que una novela me entretenga. Yo necesito que suceda otra cosa, incluso a nivel espiritual, al escribir y al leer. Yo creo que la novela entretiene, pero tiene que producir otra cosa que es mucho más difícil, que es mucho más difícil de, bueno, de ver en un libro ajeno y ni hablar de conseguir un libro propio, que tiene que ver con el gozo. Además de entretener, el recorrido tiene que ser gozoso. Fíjate que uno se puede entretener mirando la televisión, Sí. pero, a ver, la montaña mágica no es entretenida, pero caramba, es gozosa, ¿no? Bueno, esa es la condición última de la literatura que a mí me gusta, que tiene que ver con el gozo. ¿Sabes qué? Hay una frase que me gustó mucho que decía, Kawabata me ofrecía la amistad que necesitaba. Me pareció muy interesante esa frase. Sí, bueno, es que es así, es así. Yo siento los libros en esos términos. No solo Kawabata, sino los mejores libros de mi biblioteca me han acompañado y me siguen acompañando y le dan sentido también a mi vida. Digo, Mauro, hemos hablado varias veces también de nuestros trabajos de oficina en alguna ocasión. Y bueno, la literatura viene a transformar en algo trascendente nuestra vida, ¿no? Digo, Sí. nosotros estamos atravesados muchas veces por actividades que de trascendente tienen muy poco y que sin embargo son necesarias. Pero cuando uno se encuentra con el arte, en cualquiera de sus formas, digo, puede ser a través del teatro o a través de la literatura, bueno, algo mágico sucede. ¿Cómo no sentirlos unos amigos Sí, sí, a además, los que bueno, hablando nos proporcionan puntualmente eso? de lo que acabas de decir, vos tenés otro trabajo, pero también, digo, sacás una energía extra para poder escribir, más allá de ser padre, otro trabajo, digamos, hermoso, pero otro trabajo. Sí, sí. Y también el tema de la editorial. Nos queda poco tiempo, Miguel. La verdad que, bueno, te felicito por este libro. Y antes de Pasó saludarte, volando, ¿eh? quería hablar un poquito. No, así como vos hablaríamos 6 horas. Vos viste que el Zoom es medio corto en tiempo, pero quería hablar un poquito, antes de que se corte, de también el caracol, ¿no? Sí, Más allá que ya hemos hablado en vivo, ya hemos hablado con Mariana Alonso, la directora, vos sos codirector. Em, Quería hablar puntualmente, mm, sí, sin que se enoje Mariana, ¿no? Por lo que acabo de decir, ¿no? sí. Pero, no, pero quería hablar un Yo poquito, dirijo la colección japonesa, más sí, que ella es la directora y yo estoy más a cargo de lo que tiene que ver con la colección japonesa, sí. bueno, contá un poquito las novedades que sacaron, que tuvieron este año, y si podés adelantar algún nombre el año que viene, si te comprometo con eso, No, contá no, un poquito de lo de ahora, voy como rápido para con las cerrar, ¿no? novedades y te muestro los libros que los tengo, estoy bien rodeado acá. Perfecto. Eh, la última novedad que nos queda para este año es un libro de literatura japonesa, es el cuarto libro de literatura japonesa que integra nuestra colección Bosque de Bambú, la que mencionaba recién, que son traducciones directas del original japonés que hacemos nosotros con un equipo de traductores de lujo. Estamos muy contentos con ese trabajo y estamos encarando bueno, darles lugar a autores que nosotros consideramos clásicos, que son verdaderos, nosotros no, que el mundo considera clásicos, a pesar de que no han sido traducidos al castellano, y consideramos que son tesoros que, bueno, que así como los hemos disfrutado nosotros, ahí necesitamos compartirlos. Se trata de una antología de literatura proletaria japonesa, fíjate qué curioso, supongo que más de uno se debe sorprender de que haya existido un movimiento proletario en Japón, bueno, así que estamos muy entusiasmados con ese libro que, bueno, va a dar que hablar. Sale antes Y de fin de año. sí, si queremos que salga, sí, viste que en estos días es un poco difícil
evaluar la agenda, digámoslo en esos Pero bueno, términos. la idea en Pero sí, principio está prácticamente, sí, ya está en el armado final, así que esperamos poder soltarlo este año, sí, bueno, y sí, después sí, sí. tenés otras joyas ahí. Sí. Déjame que muestre los Sí. otros dos libros que salieron este año, que son de literatura argentina. Estamos realmente muy contentos. La editorial se estructura de ese modo, ¿no? Una colección de literatura japonesa y una colección de literatura argentina contemporánea. Nos gusta este juego de pensar esos cruces, porque bueno, los editores y los lectores somos los mismos, con lo cual hay un mismo modo de pensar la literatura. Digo, si bien no, en los libros argentinos no van a aparecer ni geishas, ni chicas de kimono, ni almacenes con suelo de tatami, por supuesto que no va a pasar eso. Y Hay un mismo Kanji. modo de entender el arte y de disfrutarlo. Quiere decir, hay una misma sensibilidad, con lo cual que uno puede trazar un puente y pensar que si alguien disfrutó ese libro de literatura japonesa, tiene que disfrutar la colección argentina. El último que salió es 33 RPM de Juan Guinot. Fíjate lo que son las tapas son de Sofía Baracali, estamos Muy muy buen contentos libro, con su lo trabajo de leí, diseño. estuve hablando con el autor, muy buen libro. Sí, sí, por supuesto que te vi, por supuesto que los Miguel, vi. quiero, Sí. quiero Y el último es mostrar, de sí, César Díaz, En la semilla ya está el aroma, también, muy otra recomendable. novela. Lo puedo pedir. Quiero que des el nombre de la persona que diseña, porque también es muy, muy bueno y a veces uno se olvida y estaría bueno nombrarla. Eh, Sí, Sofía Baracali, está haciendo un trabajo fabuloso. sí, son No muy solo buenas que, las tapas. fíjate, es la misma que hace también las tapas japonesas, ¿no? El signo de los tiempos. La primera La llegó en un primera llegó en carro un carro tirado tirado por por caballos. caballos, Ahí y la está, canción de la la canción de la Rosal. Rosal. Son muy buenos y cualquier cosa, igual pueden escribir también el Caracol, el Cristo Roto y Monoblog. Los Y leí bueno, los dos, muy buenos. La estamos verdad muy que contentos. bueno, se nota del cuidado en los textos y también en el catálogo, ¿no? Bueno, Miguel, muchas gracias. para cerrar, ¿no? Antes de que se corten, bueno, se puede conseguir el libro que editaste por Conejos, hablando directamente con la editorial, Sí, sí, hojas que sí. caen sobre otras hojas, y si no, la flamante novedad tuya, primera mención en el Premio Clarín de Novela 2016, Los años tristes de Kawabata, lo pueden pedir con Odelia, de última, si no te Sí, pueden escribir a vos, ¿no? sí, sí, se consigue igual por librerías con facilidad. Escríbame a mí para charlar del libro, si lo leyeron y les gustó. Sí, escríbanle y la verdad que súper recomendable. Te felicito nuevamente. Y bueno, esto va a quedar grabado bueno, en Entrevidas TV en Instagram y en el canal de Entrevidas en YouTube. Mil gracias como siempre. Y la verdad que bueno, Gracias a vos, muchos éxitos. un gustazo. Muchas Un gracias abrazo a grande. vos. Hasta luego. Chau, chau.